¿Y si te dijera que los narcisistas no siempre fueron así? Hubo un tiempo en que eran como tú, dotados, elegidos, destinados a la grandeza. Pero entonces, algo cambió, algo los destruyó. Empezaron como almas especiales, elegidos para un propósito mayor. Pero en el camino, la vida los sumió en la oscuridad, traición, rechazo, heridas profundas. En lugar de sanar, construyeron una máscara de confianza, poder y control. Pero detrás de esa máscara, un alma vacía, atrapada en un ciclo de miedo y soledad. ¿Por qué sucedió esto? ¿Podría pasarle a cualquiera? Y lo más importante, ¿podrán salvarse alguna vez? La verdad oculta tras el narcisismo. Verás cómo algunos elegidos perdieron el rumbo y por qué nunca debes permitir que esto te suceda. Profundicemos. Hubo un tiempo en que eran diferentes. Hubo un tiempo en que eran los que se preocupaban, los que amaban profundamente, los que soñaban con mejorar el mundo. Los narcisistas no nacieron con el corazón endurecido. No comenzaron su camino como manipuladores ni buscadores de atención. Hubo un tiempo en que eran como el resto de nosotros, quizás incluso mejores. Eran sensibles, pensadores profundos, quienes veían la belleza en todo. Eran quienes sentían emociones tan intensamente que a veces los abrumaba. Pero algo sucedió en el camino. Algo los quebró. No de una manera que los hiciera más fuertes, sino de una manera que los convirtió en algo más. Eran elegidos, almas destinadas a la grandeza, al propósito, a sanar a otros. Pero la vida no los trató con bondad. En cambio, los aplastó bajo el peso de expectativas, traiciones y heridas que nunca sanaron del todo. Muchos narcisistas comienzan como niños altamente dotados y sensibles. Son los que notan cosas que otros no, la tristeza en los ojos de un padre, la soledad en el corazón de un compañero de clase, el dolor no expresado en la voz de un extraño. Son los que dan demasiado, los que confían con demasiada facilidad, los que creen en la bondad de las personas. Pero no todos los niños sensibles se crían en un entorno que nutra sus dones. Algunos viven en hogares donde el amor es condicional, donde el afecto se gana, donde los errores se castigan en lugar de aprender de ellos. Otros crecen con padres que ven su sensibilidad como una debilidad, que les dicen que se endurezcan en lugar de enseñarles a procesar sus emociones. Algunos se enfrentan al rechazo de amigos, profesores o de las personas que más admiran. Y entonces, un día, llega un momento que lo cambia todo. Puede ser una profunda traición, un rechazo doloroso o una pérdida repentina que los deja destrozados. Puede ser un momento en el que pidieron ayuda a gritos, pero nadie acudió. Puede ser la comprensión de que, por mucho que den, nunca serán suficientes. Ese momento es una herida, y si no sana bien, se infecta. Se convierte en algo oscuro y peligroso. Se convierte en la semilla del narcisismo. Ante el dolor, las personas tienen dos opciones, sanar o esconderse. Sanar requiere valentía. Exige que una persona se siente con su dolor, sienta cada herida y se permita ser vulnerable. Pero para algunos, la vulnerabilidad es demasiado peligrosa. La vulnerabilidad significa abrirse a más dolor, más rechazo, más angustia. Entonces, en lugar de sanar, eligen construir muros. Se ponen una máscara, una de fuerza, poder y control. Se convencen a sí mismos de que si la amabilidad los hizo débiles, entonces nunca volverán a ser amables. Si el amor los hizo sufrir, entonces nunca se permitirán amar de nuevo. Y lentamente, pieza a pieza, el alma sensible que una vez fueron comienza a desaparecer. En su lugar, se forma una nueva identidad, una que es intocable, inquebrantable y, sobre todo, invulnerable. Al principio, esta transformación se siente como protección. La máscara les da poder. Ya no se sienten pequeños o débiles. Ya no sienten la necesidad de depender de nadie más. Aprenden a encantar, a manipular, a controlar las situaciones para obtener lo que quieren. Se dicen a sí mismos que ellos no son el problema. El mundo lo es. Se convencen de que las emociones son inútiles, que el apego es peligroso, que el poder es lo único que importa. Y al principio, funciona. La gente los admira. Ganan influencia, éxito y atención. Pero algo extraño sucede con el tiempo. Por muchos elogios que reciban, nunca son suficientes. Por mucha gente que los adore, siguen sintiéndose vacíos por dentro. La verdad es que la máscara nunca fue real. Solo fue una tapadera para el dolor que nunca afrontaron. Y como nunca sanaron, el dolor permanece, oculto pero vivo, acechando bajo la superficie. Esta es la prisión del narcisista. Creen que se han vuelto poderosos, pero, en realidad, están atrapados.
No soportan ser ignorados. No soportan las críticas. No soportan estar solos con sus propios pensamientos. Toda su existencia se convierte en una actuación que debe mantenerse a toda costa. Si alguien ve a través de la máscara, si alguien desafía su ilusión de superioridad, reaccionan con ira, actitud defensiva o crueldad. Porque en el fondo, saben que si la máscara se rompe, se verán obligados a enfrentarse a lo único de lo que han estado huyendo todo este tiempo, a sí mismos. Por eso los narcisistas tienen dificultades con las relaciones reales. Pueden atraer a la gente con su encanto y confianza, pero no pueden mantener conexiones genuinas. Las relaciones reales requieren vulnerabilidad, y la vulnerabilidad es precisamente lo que han evitado durante toda su vida. Anhelan admiración, pero temen la intimidad. Quieren el control, pero no pueden manejar el amor en su forma más pura. Porque el amor no se trata de poder. Se trata de confianza, entrega y franqueza. Y para un narcisista, esas cosas son demasiado peligrosas. Pero aquí está la tragedia: muchos narcisistas alguna vez estuvieron destinados a algo más. No siempre estuvieron perdidos en ilusiones y manipulaciones. Tenían el potencial de ser grandes líderes, sanadores y visionarios. Podrían haber usado sus dones para inspirar a otros, traer luz al mundo, guiar a quienes luchaban. Pero, en cambio, dejaron que el dolor los definiera. Dejaron que sus heridas moldearan su identidad. Eligieron el control sobre la conexión, el poder sobre el propósito, el engaño sobre la verdad. Y al hacerlo, se perdieron a sí mismos. La pregunta sigue siendo: ¿puede un narcisista salvarse alguna vez? La respuesta no es simple. Algunos están demasiado perdidos, demasiado inmersos en sus propias ilusiones como para liberarse. Han construido su identidad alrededor de su máscara durante tanto tiempo que ya no saben dónde termina y dónde empieza. Pero algunos aún tienen una oportunidad. Si un narcisista está dispuesto a enfrentar su dolor, si está dispuesto a derribar los muros que ha construido, si está dispuesto a sentir lo que ha estado evitando durante tanto tiempo, entonces tal vez, solo tal vez, pueda encontrar el camino de regreso. Pero este es el viaje más difícil de todos. Porque significa enfrentar todo lo que han negado. Significa sentir la soledad, el rechazo, el miedo y la verdad que han enterrado. Y esa es una batalla que muchos no están dispuestos a librar. Por eso es importante comprender este viaje. Porque esto le podría pasar a cualquiera. El dolor tiene el poder de moldear a las personas, para bien o para mal. Cada persona enfrentará momentos en la vida en los que deberá tomar una decisión. Dejará que el dolor la endurezca o la hará más sabia, fuerte y amable. Esta es la diferencia entre un elegido y un caído. Un elegido elige sanar, incluso cuando duele. Un caído elige escapar, incluso si eso significa perderse a sí mismo. Un elegido elige amar, incluso después de experimentar la traición. Un caído elige el control para asegurarse de no volver a ser herido. Un elegido enfrenta sus heridas y crece a partir de ellas. Un caído entierra sus heridas y queda atrapado en ellas. La verdad es que todos tenemos el potencial de ir en cualquier dirección. La vida nos pondrá a prueba. Nos romperá de maneras que nunca esperamos. Pero lo que nos define no es lo que nos sucede. Es cómo respondemos. Así que cuando llegue ese momento, cuando el dolor se siente insoportable, cuando el mundo parezca cruel e injusto, pregúntate: ¿dejarás que te convierta en alguien amargado o te elevarás por encima de él y te convertirás en alguien mejor? La decisión es tuya. Una vez, fueron diferentes. Eran amables, sensibles y llenos de sueños. Eran los que sentían todo profundamente: el dolor de los demás, el peso del mundo, la belleza en los detalles más pequeños. Eran los que daban más de lo que recibían, los que creían en el amor, en la bondad, en hacer lo correcto. Eran los elegidos destinados a algo más grande. Pero algo sucedió en el camino. Algo los rompió. No de una manera que los hiciera más fuertes, sino de una manera que los hizo refugiarse tras una máscara, una de arrogancia, manipulación y frialdad. Fueron heridos, traicionados, abandonados. Y en lugar de sanar, se convirtieron en algo más. Esta es su historia. Los narcisistas no nacen, se hacen. Todo narcisista tiene un momento en su pasado en el que algo se hizo añicos en su interior, un momento de profundo dolor, pérdida o rechazo que lo cambió para siempre. Este es su punto de quiebre, el momento en el que dejaron de ser quienes realmente eran y se convirtieron en otra persona. Para algunos, comenzó en la infancia. Quizás fueron criados por padres que solo daban amor cuando se lo merecían, que recompensaban los logros pero castigaban la vulnerabilidad.
Quizás tuvieron cuidadores emocionalmente ausentes que desatendieron sus necesidades o que les impusieron expectativas imposibles. Algunos fueron convertidos en chivos expiatorios, culpados por cosas que no hicieron, mientras que otros fueron el niño mimado, obligados a vivir a la altura de un estándar imposible. En cualquier caso, aprendieron una lección peligrosa: el amor es condicional y la debilidad se castiga. Las suyas experimentaron la traición más tarde en la vida. Un mejor amigo se volvió contra ellas. Un amante las usó y las descartó. Un mentor en quien confiaban las abandonó. Entregaron su corazón, su confianza, su lealtad, solo para encontrarse con crueldad. Y en ese momento, algo dentro de ellas se quebró. El dolor era demasiado. Decidieron que nunca volverían a ser vulnerables, nunca más permitirían que lastimaran así, nunca más confiarían, nunca más darían, nunca más amarían de la misma manera. Aquí es donde todo salió mal. Convertir el dolor en poder de la manera equivocada. El dolor es una fuerza poderosa. Puede quebrar a una persona o transformarla. Para algunos, el dolor conduce a la curación. Les enseña compasión, resiliencia y sabiduría. Pero para otros, el dolor se convierte en un arma. En lugar de enfrentarlo, lo entierran. En lugar de procesarlo, lo proyectan en los demás. Se convencen a sí mismos de que no son los débiles. Los débiles son los que sienten, los que confían, los que aman. Y entonces deciden convertirse en lo opuesto de lo que una vez fueron. En lugar de la amabilidad, eligen el control. En lugar de la confianza, eligen la manipulación. En lugar del amor, eligen el poder. Se dicen a sí mismos que si ellos tienen el control, si son quienes dictan las reglas, nadie podrá volver a hacerles daño. Construyen muros tan altos que nadie puede acercarse. Dejan de ser la víctima y se convierten en quienes mandan. Convierten su sufrimiento en una herramienta, una forma de dominar, de doblegar a los demás, de ir siempre un paso por delante. Al principio, funciona. La gente los respeta, les teme, admira su confianza, su encanto, su capacidad para desenvolverse en el mundo con soltura. Pero lo que no comprenden es que este poder es una ilusión. No es fuerza. Es miedo. Miedo a ser vistos, a ser vulnerables, a ser heridos de nuevo. Y cuanto más huyen de su dolor, más los consume. Cuando la confianza se convierte en arrogancia. La verdadera confianza proviene de la autoaceptación. Es la creencia silenciosa e inquebrantable de que eres suficiente tal como eres. Pero el narcisista no lo cree. En el fondo, se siente vacío, indigno, roto. Pero no pueden permitirse admitirlo. Así que, en cambio, crean un falso yo, una versión de sí mismo superior, impecable, intocable. Aquí es donde la arrogancia toma el control. Empiezan a creerse sus propias mentiras, creyéndose mejores que los demás, más inteligentes, más poderosos. Desestiman las críticas como celos. Ven la amabilidad como debilidad. Menosprecian a quienes los desafían, se burlan de los vulnerables y se rodean solo de quienes alimentan su ego. Su máscara de superioridad se convierte en su armadura, su protección contra la verdad que se niegan a afrontar. Pero el problema de vivir una mentira es que requiere un mantenimiento constante. Deben mantener la ilusión a cada momento. Deben asegurarse de que nadie vea las grietas. Deben demostrar, una y otra vez, que son los mejores, los más inteligentes, los más fuertes. Y esto se vuelve agotador. Por eso los narcisistas nunca son verdaderamente felices. Incluso cuando alcanzan el éxito, incluso cuando son admirados, incluso cuando tienen todo lo que siempre han querido, nunca es suficiente. Porque en el fondo, conocen la verdad. No son esta persona. Siguen siendo esa alma asustada y herida que una vez fue rechazada, abandonada, infravalorada. Y ningún elogio ni poder llenará jamás ese vacío. La muerte de la empatía. Alguna vez fueron profundamente empáticos. Podían sentir las emociones de los demás como si fueran suyas. Podían percibir el dolor, comprender el sufrimiento y ofrecer bondad sin esperar nada a cambio. Pero cuando fueron heridos, cuando el mundo les enseñó que la vulnerabilidad era peligrosa, tomaron una decisión. Mataron su empatía. La empatía es lo que nos permite conectar con los demás. Es lo que nos hace humanos. Pero para un narcisista, la empatía es demasiado arriesgada. Si sienten demasiado, podrían recordar su propio dolor. Si abren su corazón, podrían volver a ser heridos. Así que lo cierran. Se convencen de que las emociones no tienen sentido, que los sentimientos son una debilidad, que lo único que importa es el poder. Y una vez que la empatía muere, la manipulación ocupa su lugar. En lugar de preocuparse por los demás, comienzan a usarlos.
Las personas se convierten en herramientas, peldaños para conseguir lo que quieren. Aprenden a cautivar, a engañar, a controlar. Se convierten en maestros en leer a las personas, no para conectar con ellas, sino para explotarlas. Este es el punto de inflexión donde realmente se pierden. Porque sin empatía, no pueden amar. No pueden conectar verdaderamente. No pueden experimentar la profundidad de la conexión humana que da sentido a la vida. Puede que piensen que están ganando, pero en realidad, están más perdidos que nunca. Hay algo que aterroriza a todo narcisista. No es el fracaso. No es el rechazo. Ni siquiera es la soledad. Es la exposición. Porque en el fondo, conocen la verdad. Saben que la persona que presentan al mundo no es real. Saben que su confianza es máscara, su poder es una mentira, su superioridad es una ilusión. Saben que si alguien los viera a través de ellos, si realmente comprendieran quiénes son debajo de todo, los destruiría. Es por eso que los narcisistas reaccionan tan agresivamente a las críticas. ¿Por qué arremeten cuando alguien los cuestiona? ¿Por qué no soportan ser ignorados, desafiados, ser vistos por lo que realmente son? Porque si la máscara se rompe, si la ilusión se rompe, entonces tendrán que enfrentar lo que más temen, ellos mismos. Y esa es una batalla que no están preparados para pelear. La trágica realidad. Los narcisistas no estaban destinados a ser así. Una vez fueron elegidos, talentosos, amorosos, llenos de luz. Tenían el potencial de cambiar el mundo, de sanar, de liderar con amabilidad. Pero en cambio, eligieron el camino de la evasión. Dejaron que el dolor los endureciera. Dejaron que el miedo los definiera. Dejaron que sus heridas se convirtieran en su identidad. ¿Podrán alguna vez regresar? Algunos pueden, si están dispuestos a afrontar su verdad, si están dispuestos a quitarse la máscara, a sentir el dolor que enterraron, a confrontar sus miedos más profundos. Pero esto es raro. Porque cuanto más viven la mentira, más difícil es soltarla. Y así permanecen atrapados, poderosos pero vacíos, admirados pero no amados, en control pero nunca en paz. Un elegido que perdió el rumbo, un alma que estaba destinada a la luz, ahora perdida en la oscuridad. Una advertencia para todos nosotros. Porque el dolor vendrá para todos nosotros. Pero no es el dolor lo que nos define. Es como elegimos responder. Dejamos que nos convierta en algo que no somos, o lo enfrentamos, sanamos y lo superamos. La decisión es nuestra. A primera vista, parecen intocables, seguros, poderosos, siempre en control. Van por la vida como si estuvieran por encima de todo, como si hubieran desvelado un secreto de la existencia que otros nunca comprenderán. La gente los admira, los envidia, los sigue. Pero bajo la superficie, bajo la imagen cuidadosamente construida, yace una verdad que se niegan a afrontar. Están atrapados. No por nadie más, ni por las circunstancias, sino por su propia mente. Son prisioneros de sus propias ilusiones, atados por los mismos muros que construyeron para protegerse. Lo que comenzó como un mecanismo de defensa, una forma de escapar del dolor, el rechazo y la vulnerabilidad, se ha convertido en su jaula. No pueden salir de ella, aunque quisieran, porque escapar significaría enfrentarse a la verdad. Y la verdad es lo único que no pueden soportar, atrapados en un ciclo de ego y vacío. Anhelan admiración, adoración, validación. Los alimenta, les da un sentido de propósito, los hace sentir vivos. Pero no importa cuánto reciban, nunca es suficiente. Es como beber agua salada para saciar su sed. Cuanto más consumen, más sedientos se sienten. Esta es la cruel ironía de su existencia. Han construido toda su identidad sobre la validación externa. Creen que mientras los demás los vean como poderosos, especiales, superiores, entonces debe ser cierto. Pero en el fondo, conocen la verdad. La admiración es hueca. No es real. Porque no son ellos a quienes la gente ama. Es la máscara. Y eso significa que en el momento en que dejan de actuar, en el momento en que muestran debilidad, en el momento en que revelan su verdadero ser, todo podría derrumbarse. Así que persiguen más elogios, más control, más poder. Siguen corriendo, siguen alimentando su ego, esperando que un día sea suficiente. Pero nunca lo es. Nunca lo será. Porque lo que realmente buscan no es admiración. Es un sentido de autoestima que perdieron hace mucho tiempo. Y ninguna validación externa llenará ese vacío. El complejo del elegido se volvió oscuro. Una vez, realmente creyeron que eran diferentes, talentosos, especiales, destinados a la grandeza. Y tal vez lo eran. Tal vez tenían talentos, perspicacia o carisma que los diferenciaba.
Pero en lugar de usar sus dones para el bien, en lugar de liderar con sabiduría y compasión, permitieron que su creencia en su propia singularidad se convirtiera en algo más, arrogancia. Se convencieron a sí mismos de que no solo eran diferentes, sino mejores, que las reglas no se aplicaban a ellos, que estaban por encima de las consecuencias, por encima de la moralidad, por encima de la responsabilidad. El mundo se dividió en su mente. Hubo quienes reconocieron su grandeza, y otros que fueron demasiado ciegos, demasiado celosos, demasiado débiles para verla. Aquí es donde la oscuridad se apodera. Dejan de aprender porque creen que ya lo saben todo. Dejan de crecer porque creen que ya han llegado. Dejan de escuchar porque ninguna perspectiva más podría igualar la suya. Y así se estancan. Aunque puedan parecer poderosos, su mente está atrapada en un bucle. En lugar de evolucionar, se aferran a su autoimagen, negándose a cuestionarla. Porque cuestionarla sería admitir que podrían no ser tan especiales como creen. Y esa es una realidad que nunca aceptarán. ¿Por qué no pueden admitir que están equivocados? Para la mayoría de las personas, admitir sus errores es difícil pero necesario. Es como crecemos, como aprendemos, como construimos relaciones más fuertes. Relaciones. Pero para ellos, admitir que se equivocaron es imposible, porque toda su identidad depende de la ilusión de poder y superioridad. Si aceptaran la culpa, si reconocieran un error, todo se derrumbaría. Así que, en cambio, reescriben la realidad, culpan a otros. Tergiversan la historia hasta convertirse en víctimas. Engañan, niegan, distorsionan los hechos, todo lo que sea para evitar asumir la responsabilidad. Incluso cuando la verdad les salta a la vista, incluso cuando la evidencia es innegable, se aferran a su versión de la realidad porque la alternativa es demasiado dolorosa de soportar. No es que no puedan ver la verdad. En el fondo, una parte de ellos la sabe. Pero esa parte está enterrada, encerrada tras capas de mecanismos de defensa. Y mientras se nieguen a afrontarla, permanecerán estancados, atrapados en un mundo que ellos mismos han creado, donde siempre tienen la razón, siempre están justificados, siempre son los héroes. Pero en realidad, no son los héroes. Ni siquiera son libres. Son solo prisioneros que huyen de lo único de lo que no pueden escapar, de sí mismos. Autosabotaje y aislamiento. La mayor tragedia de su existencia es que rechazan precisamente lo que más anhelan: amor, conexión, amistad verdadera. Al principio, atraen a la gente sin esfuerzo. Su encanto, su confianza, su energía. Es magnético. Pero con el tiempo, las grietas comienzan a aparecer, la necesidad de control, la incapacidad de admitir errores, la falta de verdadera profundidad emocional. Y uno a uno, las personas que realmente se preocupan por ellos comienzan a irse. No porque quieran, sino porque no tienen otra opción, porque la relación con ellos es unilateral. Exigen lealtad, pero no ofrecen nada a cambio. Esperan devoción, pero se niegan a ser vulnerables. Reciben y reciben, pero nunca dan realmente. Y así terminan solos. No porque el mundo los abandonó, sino porque lo rechazaron. Sin embargo, nunca lo verán así. En su mente, siempre es culpa de alguien más. La gente fue desleal. La gente fue débil. La gente no pudo soportar su grandeza. Se dicen a sí mismos que no necesitan a nadie, que están mejor solos. Pero la verdad es que sí necesitan a la gente. Simplemente no saben cómo mantenerlos. Y así el ciclo continúa. Construyen muros más altos, se vuelven más distantes, más manipuladores, más obsesionados con el control. Pero no importa cuánto poder acumulen, cuánto éxito alcancen, nunca es suficiente. Porque en el fondo, siguen huyendo, siguen escondiéndose, siguen teniendo miedo. Miedo de ser vistos, miedo de equivocarse, miedo de enfrentar la verdad que han enterrado durante tanto tiempo. Y esa es la trampa. La que se tienden a sí mismos. La de la que nunca escaparán a menos que finalmente dejen de huir y se enfrenten al único enemigo que realmente existió, el que está dentro. La cuestión de si un narcisista puede ser curado es compleja e inquietante. Para muchos, el narcisismo parece una fortaleza impenetrable construida a partir de años de dolor, autoengaño y un hambre implacable de validación. Pero en el fondo, bajo las capas de arrogancia, control y manipulación, una vez existió una versión diferente de ellos. Una versión llena de potencial, inocencia y la capacidad de amar. Entonces, ¿es posible la redención? La respuesta no es un simple sí o no. La verdadera sanación requiere algo con lo que los narcisistas luchan más: la autoconciencia. Sin ella, el cambio es imposible.
Un narcisista primero debe reconocer que su comportamiento es destructivo, no solo para los demás, sino para sí mismo. Sin embargo, el mayor desafío es que los narcisistas son maestros en reescribir la realidad. Convierten cada fracaso en culpa ajena, cada traición en un acto justificado y cada momento de dolor en combustible para su falsa superioridad. Sanar a un narcisista no se trata simplemente de cambiar su mentalidad. Se trata de desmantelar toda la ilusión que han construido para sobrevivir. Y eso les aterroriza. Imaginen vivir en una casa de cristal, creyendo que es irrompible, solo para darse cuenta de que una grieta podría destrozarlo todo. Este es el miedo que los mantiene atrapados. Si admiten que están equivocados, tienen que enfrentar la verdad, algo que han pasado toda la vida evitando. Pero en casos excepcionales, un narcisista puede comenzar a cambiar. A menudo, se necesita un evento que les cambie la vida, una pérdida dolorosa, un fracaso irreversible o un aislamiento total para que se vean obligados a reflexionar. En esos momentos de desesperanza, pueden vislumbrar el vacío del que han estado huyendo. Si están dispuestos a asumir ese dolor en lugar de huir de él, la transformación es posible. Sin embargo, el proceso es lento, doloroso y requiere una profunda voluntad de reconstruirse desde adentro hacia afuera. La mayoría de los narcisistas no tomarán este camino porque significa ceder el control. Significa dejar ir la falsa imagen que han pasado toda su vida perfeccionando. Significa sentir emociones que han enterrado durante mucho tiempo, vergüenza, arrepentimiento y tristeza. Y para muchos, esto es demasiado para soportar. En cambio, redoblan su apuesta por la toxicidad. Maneras y C, eligiendo el poder sobre la paz, la ilusión sobre la verdad. Pero, ¿qué pasa con quienes sí cambian? Son quienes logran las transformaciones más extraordinarias. Si un narcisista se humilla de verdad, reconoce sus errores y emprende el camino de la autoconciencia, puede recuperar su potencial perdido. Puede desaprender los patrones que lo amargaron y elegir un camino de sabiduría en lugar de manipulación. Puede convertirse en los líderes, visionarios y guías que estaban destinados a ser. Entonces, ¿puede sanar un narcisista? Sí, pero solo si lo elige. Nadie puede obligarlo a cambiar. El poder está en sus manos. Y esa es la mayor ironía de todas. La misma fuerza que usó para construir sus ilusiones podría usarse para liberarse de ellas. ¿Pero lo harán? ¿O seguirán siendo prisioneros de su propia creación? Hay una trágica ironía en la historia de un narcisista. Nunca se supuso que fueran destructores, manipuladores o falsos dioses anhelando el control. Estaban destinados a algo mucho más grande. En otra realidad, si hubieran elegido sanar en lugar de dominar, podrían haberse convertido en líderes, visionarios o guías espirituales, fuerzas de transformación en lugar de destrucción. Pero en lugar de usar su poder para el bien, se encerraron en sí mismos, dejando que el dolor los moldeara en algo oscuro e irreconocible. Muchos narcisistas comienzan la vida con un potencial inmenso. Suelen ser muy inteligentes, creativos y carismáticos. Atraen a la gente sin esfuerzo, su presencia exige atención. En sus primeros años, incluso pudieron haber sido amables, sensibles y profundamente intuitivos. Pero en algún momento del camino, tomaron la decisión, consciente o inconsciente, de protegerse a toda costa. En lugar de sanar sus heridas, las cubrieron con máscaras. En lugar de aceptar la vulnerabilidad, construyeron muros. En lugar de liderar con sabiduría, lideraron con miedo. Sin embargo, bajo todas las capas de engaño y control, su verdadera esencia aún existe. La mente de un narcisista, al liberarse de sus patrones tóxicos, tiene el potencial de ser profundamente perspicaz. Su confianza natural, si se basaba en la humildad en lugar de la arrogancia, podía inspirar a otros en lugar de manipularlos. Su don de influencia, si se usaba con integridad, podía elevar a la humanidad en lugar de esclavizarla. Pero eligieron el camino fácil, el camino del poder sobre la sanación, la ilusión sobre la autenticidad y la autoadoración sobre el crecimiento personal. Esta es la tragedia máxima del narcisista. No son individuos débiles de mente que siguen ciegamente la oscuridad. Son personas que una vez tuvieron la fuerza para soportar un dolor profundo, pero que malgastaron esa fuerza para reprimirlo en lugar de superarlo. Si hubieran mirado hacia adentro con honestidad, si hubieran enfrentado sus heridas en lugar de huir de ellas, habrían sido los líderes que el mundo necesita desesperadamente. Podrían haber sido protectores, guías y sanadores, ayudando a otros a liberarse en lugar de atraparlos en el mismo dolor que una vez sintieron. Pero, ¿por qué tantos narcisistas no logran recorrer este camino? Porque la verdadera transformación requiere rendición. Y la rendición se siente como la muerte para ellos. Para sanar,
Deben admitir que toda su personalidad, la que construyeron cuidadosamente durante años, no es más que una frágil ilusión. Deben reconocer que el poder al que se aferran es una jaula, no libertad. Y para alguien que ha pasado toda su vida temiendo la debilidad, esta es la verdad más difícil de aceptar. Hay otra ironía en su historia. Los narcisistas ya tienen todo lo que buscan. Anhelan admiración, pero si hubieran elegido la humildad, se habrían ganado el verdadero respeto. Anhelan el control, pero si hubieran abrazado la confianza, habrían inspirado lealtad. Buscan la trascendencia, pero si hubieran recorrido el camino de la sabiduría, habrían encontrado un propósito más allá de su propio ego. Pero en cambio, eligieron una versión falsa de la grandeza, una versión hueca, frágil y destinada a derrumbarse. Los castillos que construyen en sus mentes son de arena, arrastrados por el agua en el momento en que la realidad se derrumba. Su arrogancia los aísla. Su ansia de poder los convierte en enemigos en lugar de aliados. Y su necesidad de control los ciega al amor que podrían haber tenido. Al final, no se alzan como reyes, líderes o visionarios. Caen como sombras de lo que podrían haber sido. Sin embargo, no todo está perdido. El camino de la sanación sigue ahí, esperando. El verdadero poder del narcisista, si se recupera, aún podría cambiar el mundo. ¿Pero darán ese paso? ¿O permanecerán prisioneros de su propia creación, eternamente atormentados por la verdad que se niegan a enfrentar? Hay un peligro oculto que conlleva ser un elegido, una prueba silenciosa que pocos reconocen hasta que es demasiado tarde. El mismo camino que llevó a los narcisistas a la destrucción sigue abierto, esperando a cualquiera que permita que el dolor los amargue en lugar de mejorarlos. La pregunta es, ¿lo superarás o repetirás el ciclo? Muchos de los que caen en el narcisismo fueron una vez almas muy talentosas y sensibles que sentían profundamente, amaban con fiereza y veían el mundo de manera diferente. Llevaban una luz dentro, un potencial para liderar, sanar e inspirar. Pero en algún punto del camino, el dolor entró en sus vidas. La traición, el rechazo, el abandono o las profundas heridas de la infancia sembraron semillas de ira, resentimiento y desconfianza. Y en lugar de sanar, eligieron construir muros. La misma elección se presenta ante ti hoy. El dolor es inevitable, pero lo que hagas con él moldeará tu destino. El dolor puede ser un maestro poderoso, pero también es una guía peligrosa. Si dejas que te controle, distorsionará tu percepción, haciéndote ver enemigos donde no los hay. Te susurrará mentiras, convenciéndote de que el amor es una debilidad y la confianza es un riesgo que no vale la pena correr. Te tentará con el poder, la capacidad de controlar, manipular y dominar, para que nunca más te sientas vulnerable. Y una vez que entras en ese camino, cada vez es más difícil volver atrás. Mira a quienes cayeron ante ti. Ellos también creyeron una vez que eran diferentes. Pensaron que tenían el control, que su dolor los hacía más fuertes. Pero con el tiempo, se convirtieron en lo que una vez despreciaron. Sus corazones se enfriaron, sus mentes se envenenaron con arrogancia, sus almas se desconectaron de la luz que debían portar. Y al final, su poder se convirtió en su prisión. Estás en una encrucijada. ¿Permitirás que tu dolor te convierta en una versión de ti mismo que no reconocerás? ¿O tomarás el camino más difícil, el camino de la sanación, la autoconciencia y la transformación? La elección lo determinará todo. Muchos elegidos caen porque confunden la supervivencia con la fuerza. Creen que alejar a la gente los hace poderosos. Creen que ser temidos es mejor que ser comprendidos. Se dicen a sí mismos que nadie merece su bondad porque el mundo es cruel. Pero lo que no se dan cuenta es que las almas más fuertes son las que eligen el amor, a pesar de su dolor. El verdadero poder no se encuentra en el control, se encuentra en el dominio de uno mismo. Si estás leyendo esto, esta es tu advertencia. La oscuridad que consumió a otros también te espera. Es paciente, conoce tus debilidades. Te ofrecerá una salida fácil, una en la que no tengas que sentir, no tengas que confiar, no tengas que arriesgarte a que te vuelvan a herir. Pero ese camino no conduce a la grandeza, conduce al aislamiento, al vacío y al arrepentimiento. Los elegidos que superan su dolor son los que lo aceptan sin dejar que los defina. Entienden que el sufrimiento es parte del camino, pero la amargura es una elección. Aprenden, crecen y evolucionan en lugar de convertirse en prisioneros de sus heridas. Y al hacerlo, acceden a su verdadero poder, el poder de un corazón que ha sido roto pero aún late con amor, una mente que ha sido puesta a prueba pero aún elige la sabiduría, y un alma que ha sido herida pero aún brilla. El ciclo está ahí, esperando reclamar otra alma. Pero no tienes que ser tú. Puedes romperlo. Puedes trascenderlo.
Y al hacerlo, no solo te salvarás a ti mismo, te convertirás en la guía, la luz y la fuerza que ayuda a otros a hacer lo mismo. El mundo no necesita más narcisistas. Necesita más sanadores, líderes y guerreros de la verdad. ¿Cuál serás tú? Los narcisistas no nacieron como son hoy. Hubo un tiempo en que fueron elegidos, dotados, sensibles y llenos de luz. Tenían el potencial de inspirar, liderar y sanar. Pero algo cambió. En algún punto del camino, el dolor entró en sus vidas. Y en lugar de transformar ese dolor en sabiduría, dejaron que los consumiera. En lugar de sanar, eligieron el control. En lugar del amor, eligieron la manipulación. Y en lugar de superar sus heridas, se convirtieron en esclavos de ellas. Esta es la mayor tragedia del narcisismo, no solo en lo que se han convertido, sino en lo que podrían haber sido. Estaban destinados a algo más grande, pero sus decisiones los llevaron por un camino de destrucción. El momento en que todo cambió. En el centro de cada narcisista hay un alma herida. El punto de quiebre llegó cuando enfrentaron un profundo dolor emocional, rechazo, traición, abandono o pérdida. Pero en lugar de permitirse sentir y sanar, construyeron una fortaleza alrededor de sus corazones. Se convencieron de que la vulnerabilidad era peligrosa, que el amor era una debilidad y que debían volverse intocables para sobrevivir. Pero al hacerlo, perdieron algo mucho más preciado, su verdadero yo. Antes, estaban llenos de empatía. Ahora, ven las emociones como herramientas de manipulación. Antes, buscaban conexión. Ahora, alejan a las personas por miedo a ser expuestos. Antes, tenían el potencial de ser visionarios, sanadores o guías. Ahora, anhelan control, admiración y poder, cosas que nunca llenarán el vacío interior. No se propusieron convertirse en narcisistas, pero cada decisión que tomaron, cada mentira, cada máscara, cada momento de orgullo sobre la humildad, los condujo aún más por un camino del que es casi imposible regresar. La trampa psicológica, ¿por qué no pueden escapar? Los narcisistas no solo están atrapados por su propio ego. Están atrapados por miedo a ser vistos por quienes realmente son, miedo a enfrentar el dolor que han enterrado tan profundamente, miedo a perder la ilusión de poder que han construido. Saben en el fondo que si su máscara alguna vez se agrieta, todo se derrumbará. Pero en lugar de enfrentar la verdad, reescriben la realidad. Manipulan y distorsionan. Alejan a las personas que más los aman porque en el fondo, no creen merecer amor. Sabotean su propia felicidad porque si alguna vez dejaran de jugar el papel del ser superior, tendrían que enfrentar lo único que más temen, ellos mismos. Es por eso que los narcisistas rara vez cambian. Para sanar, tendrían que admitir que se equivocaron. Y para ellos, eso es peor que la muerte. La ironía máxima, estaban destinados a más. Si hubieran elegido la curación sobre el control, la autoconciencia sobre la negación y el amor sobre el miedo, podrían haber llegado a ser mucho más. Tenían la inteligencia, el encanto y el carisma para ser grandes líderes. Tenían la sensibilidad para comprender profundamente las emociones humanas. Tenían la capacidad de inspirar, enseñar y guiar a otros. Pero en lugar de usar sus dones para el bien, los transformaron en armas de control. Su liderazgo se convirtió en manipulación. Su encanto en engaño. Su visión en egocentrismo. Se convirtieron en lo que una vez odiaron. Esta es la parte más triste de todo. Los narcisistas nunca debieron ser así. Tenían todo lo necesario para recorrer el camino de la sabiduría, pero dejaron que el dolor los amargara en lugar de mejorarlos. Cambiaron su propósito por una ilusión. Y ahora, están perdidos en un ciclo de ego, vacío y sufrimiento. La advertencia para los elegidos de hoy. El camino de los elegidos caídos no es exclusivo de ellos. Es una advertencia para cualquiera que haya sido profundamente herido, traicionado o abandonado. El dolor es una fuerza poderosa. Puede moldearte en alguien grande o puede convertirte en algo irreconocible. Si dejas que el dolor te consuma, te enfriará. Te hará creer que la confianza es tonta, que el amor es peligroso y que el poder es lo único que importa. Te engañará haciéndote creer que controlar a los demás te protegerá de volver a sentirte débil. Pero al final, solo te dejará vacío. Cada persona elegida enfrentará esta prueba. ¿Dejarás que tus heridas te definan? ¿O sanarás y te elevarás por encima de ellas? Los narcisistas eligieron el poder sobre la sanación, la ilusión sobre la verdad y el control sobre la conexión. Y ahora, están atrapados en un ciclo del que tal vez nunca escapen. Pero aún tienes una opción: romper el ciclo. El camino del verdadero poder. Las almas más fuertes no son las que se esconden tras máscaras.
Son las que han enfrentado su dolor, aceptado sus defectos y elegido crecer a pesar de su sufrimiento. El verdadero poder no se trata de control, se trata de dominio sobre uno mismo. Si quieres ser verdaderamente poderoso, aprende a sanar en lugar de endurecerte. Siente tu dolor, procesándolo y crece a partir de él. Ama en lugar de manipular. La verdadera fuerza se encuentra en la conexión, no en el control. Mantente humilde en lugar de arrogante. Quienes creen saberlo todo dejan de crecer. Busca la verdad en lugar de las ilusiones. Enfrenta tus miedos incluso cuando duelan. Rompe el ciclo en lugar de repetirlo. El mundo no necesita más narcisistas. Necesita más sanadores, líderes y guerreros de la luz. La decisión final, redención o ruina. ¿Hay esperanza para los narcisistas? ¿Pueden salvarse? La respuesta es sí, pero solo si deciden hacerlo. Sanar siempre es posible, pero requiere humildad, autoconciencia y la valentía de afrontar la verdad. Requiere que dejen atrás las mentiras que han construido a su alrededor y confronten sus heridas más profundas. Y la mayoría nunca lo hará. Pero tú no eres como ellos. Ahora mismo, te encuentras en la misma encrucijada que ellos enfrentaron una vez. La decisión que tomes hoy determinará tu futuro. ¿Dejarás que tu dolor te amargue o lo superarás? ¿Buscarás el control o la sabiduría? ¿Repetirás los errores de quienes te precedieron o romperás el ciclo? El camino del narcisismo conduce al vacío, el aislamiento y el arrepentimiento. El camino de la sanación conduce a la fuerza, la sabiduría y el verdadero poder. Elige sabiamente. Nunca debiste ser consumido por tu dolor. Nunca debiste dejar que tus luchas te definieran. Estás aquí por algo más grande. La vida te pondrá a prueba. Enfrentarás traición, desamor y momentos donde la oscuridad se sentirá insoportable. Pero estas no son señales de que estés destinado a caer. Son oportunidades para levantarte. El mayor error de los elegidos caídos es que dejaron que su sufrimiento los amargara en lugar de mejorar. Vieron sus heridas como una maldición en lugar de una lección. Eligieron el control sobre la sanación, la arrogancia sobre la sabiduría y la manipulación sobre el amor. Tu pasado no te define. Tus heridas no te limitan. Lo que elijas hoy forjará tu destino. Supera todo. Transforma tu dolor en poder. Sé quién estabas destinado a ser.